Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio. Y hoy vamos a leer la palabra de Primera de Juan, así que vamos a leer la última parte del capítulo 4. Les invito a que podamos leer de manera alternativa Primera de Juan capítulo 4, versículos 17 hasta... ¿No, 17 dije? No, 13 hasta 21. Vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos delante de ti para tener un tiempo de comunión contigo. Y hoy, a través de esta palabra, queremos aprender más a cómo alcanzar una comunión perfecta también. Ayúdanos a poder entender conforme a tu Espíritu Santo. Toca nuestro corazón, conmueve nuestro corazón ante tu palabra. Señor, guíanos. Te pedimos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 17. Ese sí. Vamos a leerlo juntos. Ya en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hoy vamos a hablar de ser reflejo del amor de Dios, reflejo del amor de Dios. Debido a la gran cantidad de actos de violencia y corrupción que vivimos a diario, estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación de la existencia de alguna denuncia o algún proceso judicial. Juicios tras juicios. Y en todos ellos aparecen momentos de mucha expectación y nerviosismo. Pero sin duda, el momento de mayor tensión es aquel en el que los jueces dan lectura a la sentencia. También nosotros, algún día, seremos llevados ante un tribunal. Sin embargo, no se tratará de algún tribunal humano o terrenal, eso esperemos. No será algún tribunal terrenal, sino que seremos presentados ante el tribunal del Señor. Pablo nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que si bien tendremos que comparecer ante el Señor, la sentencia no será la misma para todos. Habrá condenación para quienes rehusaron arrepentirse y recibir a Jesús como su Salvador y Señor. Pero quienes hayan creído en Él serán absueltos de toda condena. Especialmente, Juan hoy nos habla del destino que les aguarda a quienes han experimentado el amor del Padre Celestial y viven para darlo a conocer. Hay una esperanza gloriosa para aquellos que han sido salvos en Cristo y reflejan su amor ante el mundo. Porque más allá de las palabras,
La mejor forma de difundir el Evangelio de nuestro Señor es por medio de practicar el amor. Fue el amor de nuestro Dios el que nos trajo a la vida. Así que, recordando esto, vivamos con enorme esperanza y agradecimiento, sabiendo que hemos sido absueltos de la condenación que recaía sobre nosotros. Y ante la maravillosa gracia que hemos recibido, procuremos vivir como reflejo del amor de Dios. Amén. Dios es amor. De esto hablábamos la semana pasada. Dios es amor. Esta es su naturaleza, esta es su esencia. Él nos reveló su amor a través de enviar a su único Hijo Jesús para nuestra salvación. Dios es amor. Y si Él nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Cuando amamos como Él nos amó, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Y además, profundizamos nuestra comunión con Él. La semana pasada vimos que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso, para todo cristiano sincero, ser un practicante del amor no es una mera cuestión de solidaridad o moralidad. Con cada acto de amor, los cristianos damos testimonio de que Dios es amor. Con cada acto de amor que nosotros hacemos, estamos dando testimonio de que nuestro Dios es amor. Y al amar, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona, es decir, crece, madura en nuestro corazón. Cuando amamos, cuando practicamos el amor, Dios permanece en nosotros. Y a medida que vamos amando más y más, ese amor crece, madura, se perfecciona en nosotros. Juan añade, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nuestra constante práctica del amor nos mantiene unidos al Dios que nos ama con intensidad. Y es el Espíritu Santo quien nos permite conservar la comunión con el Señor y quien asimismo nos impulsa a amar. Unas líneas antes Juan había destacado. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Señor ha instalado su presencia en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Por eso, todo creyente es templo del Espíritu Santo. Pues el Señor ha puesto en nosotros la bendición de su Espíritu. Y su Espíritu nos conduce a conocer su inmenso amor. Por eso Pablo declaró que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos hace comprender que hemos sido amados y redimidos por el Señor. Pero además nos hace comprender que hemos sido amados para amar. Por eso, al describir el fruto del Espíritu, Pablo comienza mencionando el amor. Por eso nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primer componente del fruto del Espíritu es el amor. El Espíritu nos impulsa a amar. Por consiguiente, para todos los que anhelamos permanecer en el Señor, para quienes anhelamos permanecer en una íntima comunión de amor con el Señor, es fundamental vivir en el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo jamás podríamos entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿de qué forma recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Jesús nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si anhelamos mantenernos en comunión con el Señor, necesitamos pedir el Espíritu Santo. Para esto, tenemos que reconocer nuestra necesidad de preservar y perseverar en oración. Pablo nos insta a vivir orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. También Judas nos dice: vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos cristianos consideran la oración y la llenura del Espíritu Santo como cuestiones secundarias, como cuestiones menores. Subestiman su necesidad de orar. Por eso no oran con frecuencia. No toman con seriedad la oración. No apartan un tiempo y un lugar de quietud e intimidad para orar. No reconocen su necesidad de orar. Su necesidad de adentrarse en una comunión personal y profunda con el Señor por medio de su Espíritu Santo. Pero si un cristiano no ora, no puede mantenerse en comunión con el Señor. No puede oír la voz del Padre Celestial. Y como resultado, termina escuchando más la voz del mundo. El cristiano que no ora tampoco puede vivir como un practicante del amor, porque es el Espíritu Santo el que nos impulsa a amar. El que no ora no puede ser un practicante del amor, no puede experimentar la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Si un cristiano no ora y no vive en el Espíritu Santo, vivirá en base a su carne. Si no vive en base al Espíritu Santo, vivirá en base a su carne. Como consecuencia, no tardará en caer en la frustración y la derrota frente al pecado. Pablo nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Debemos orar. Necesitamos orar. Necesitamos pedir y ser llenos del Espíritu Santo para oír la voz de nuestro Dios y adquirir discernimiento espiritual, para poder ser capaces de amar, para así disfrutar de una profunda comunión con nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo nos hace vencer la debilidad y nos da auténtico poder. Un poder que nos lleva a ser testigos de la obra de Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan fue uno de los que recibió esta promesa. Juan, el escritor, fue uno de los que recibió esta promesa y experimentó la obra del Espíritu. Por eso confesó: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Espíritu Santo nos lleva a compartir el Evangelio de la salvación. Nos da el poder para testificar el amor del Padre Celestial, que envió a su único Hijo para salvarnos. Y es el Espíritu Santo el que también obra en las personas para que puedan reconocer a Jesús como verdadero Salvador y Señor. Pablo aseguró: quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder para anunciar el Evangelio con autoridad de lo alto. El Espíritu Santo
conmueve el corazón de las almas y las lleva a confesar su pecado y a acudir a la salvación de Jesús. De este modo, nos conduce a una dulce comunión con el Padre Celestial. Juan proclamó: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por lo tanto, solo quien ha experimentado la obra del Espíritu Santo puede reconocer el amor del Padre Celestial y a Jesús como Señor y Salvador. Solo el que depende de la acción del Espíritu Santo tiene el poder para ser un testigo eficaz del Evangelio. Solo el que ha recibido el Espíritu Santo permanece en el Padre Celestial y el Padre Celestial permanece en él. Solo el que vive en el Espíritu Santo es capaz de amar e integrar una profunda comunión con el Señor, que también integra una comunidad de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan expresó: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, procuremos permanecer en el Señor. Permanezcamos en su amor. Oremos para ser llenos del Espíritu Santo y vivamos conforme al Espíritu de Dios. Reflejemos el amor del Señor siendo fieles testigos de su obra con nuestra confesión de fe y por practicar un amor genuino y real. Permanezcamos en el Señor, viviendo en una tierna comunión con el Padre Celestial, en base a la obra redentora de su Hijo Jesús y por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nos ha dado de su Espíritu Santo, abriéndonos acceso a su presencia por medio de Cristo. Y asimismo, por su Espíritu, el Señor nos ha otorgado una gloriosa esperanza. Pablo señaló: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que el Espíritu que Dios nos ha dado es en nosotros asimismo un sello que garantiza nuestra entrada al reino celestial. Si bien todos compareceremos ante el tribunal divino, el Señor nos ha librado de la condena a la que nos encaminábamos gracias a la obra que Jesús realizó. El Espíritu Santo, con el que fuimos sellados, da garantía de esto. Nuestra absolución ha sido posible porque Cristo pagó nuestro castigo sobre la cruz. Como dijo Pablo: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La entrega de Jesús a nuestro favor, conforme a los propósitos del Padre Celestial, nos da la seguridad por medio del Espíritu Santo de que hemos sido declarados justos, habiendo sido antes enemigos del Señor. Pero Juan agrega algo más. Más allá de lo que Dios realizó al justificarnos, menciona un hecho que nos involucra. Nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando permanecemos en el Señor, el amor crece en nosotros hasta volverse perfecto.
Esto nos libra del temor ante el juicio final. Así que nuestra lucha por vivir en santidad, practicando el amor del Señor, nos da confianza. Nuestra lucha por vivir como Jesús vivió nos da seguridad. Miren, otra versión de la Biblia dice: y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Nuestra lucha por vivir como Jesús vivió da testimonio de la salvación que hemos recibido por la fe en Él. Así que si vivimos como reflejo del amor de Dios, tendremos confianza frente al juicio que se avecina. Juan también afirmó que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que en el proceso de nuestra santificación, buscando asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo, vamos aprendiendo a amar como Él lo hizo. Vamos aprendiendo a andar en santidad como Él. Pero si nuestra vida no refleja a nuestro Salvador, si aún vivimos en el pecado, si no tenemos lucha alguna por vivir como Jesús vivió, debiéramos examinarnos y ser honestos en reconocer si realmente hemos creído en Jesús o no. Si es que hemos creído en Jesús y no reflejamos su amor, debiéramos arrepentirnos por haber llevado una vida distinta a la que Él quiere para nosotros. Y debiéramos comenzar la lucha por vivir como el Señor vivió. Pero si aún no hemos creído en Jesús, el tiempo de rendirnos ante Él y abrazar su perdón es ahora, antes que sea tarde, antes que el juicio de Dios caiga sobre este mundo. Juan expresa: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si realmente hemos creído en Jesús, no debería haber en nosotros temor alguno ante el juicio. Si realmente creíste en Jesús, no deberías tener temor alguno ante el juicio que viene. Porque hemos recibido su amor y confiamos en su amor. El amor expulsa el temor. Pero por su parte, el que tiene miedo, sobreentiende que recibirá algún castigo. Por eso siente miedo. El amor no ha sido perfeccionado en él. Sin embargo, el que cree en la obra que el Señor realizó tiene seguridad y paz. Ama a Dios por lo que Él ha hecho. Sabe que su Padre Celestial tomó la iniciativa en amarlo y salvarlo. Puede confesar como Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te da miedo el juicio de Dios? ¿Tenés miedo ante el juicio de Dios? El que teme, aún no ha recibido el amor del Señor de forma perfecta. Dios nos amó primero. Nosotros amamos a nuestro Señor porque Él tomó la iniciativa en amarnos. Dios nos amó. Pero al referirse a esto, como no podía ser de otra manera, Juan no quiso pasar por alto la oportunidad de recalcar lo que implica para nosotros amar a Dios. Él nos amó primero, nosotros lo amamos después. Y Juan aprovecha para decirnos una vez más qué implica amar a Dios. Él exclamó: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que nadie puede ser un fiel reflejo del amor de Dios. Nadie puede ser un fiel reflejo del amor de Dios si no sabe amar a su hermano. Pero amar a nuestro hermano no solo es darle un abrazo, no solo es hablarle bonito,
Tampoco es solo darle cosas materiales para comprar su cariño. Amar es también orar por nuestro hermano. Orar por nuestro hermano. Amar es perdonar al que nos hizo daño. Amar es sacrificarnos por el otro. Es ser sensible al estado de nuestro hermano. A veces es mantener distancia y dar espacio. Mantener distancia y dar espacio. Pero otras veces es saber reconocer la soledad del otro y abandonar nuestra comodidad para ir a acompañarlo. A veces amar es mantener silencio en lugar de hablar. Ser buenos para oír antes de pretender enseñar. Pero otras veces amar es confrontar, reprender y corregir. A veces amar es exponernos a malentendidos, pagar los platos rotos o sufrir humillaciones para no herir. Amar es a veces abstenerse de dar todo lo que el otro nos pide. A veces es abstenerse de darle todo lo que el otro nos pide para no malcriar o alimentar la debilidad del otro. Pero otras veces es no ser indiferentes a lo que mi hermano necesita y que no se atreve a pedir. Para amar necesitamos negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a ceder. Necesitamos salir de nuestra quintita, abrir el corazón y tener una conversación profunda con nuestro hermano cuando es necesario. El que se queda sentado y de brazos cruzados, pensando que si alguien necesita algo vendrá a buscarme, no está amando. Tal vez solo se ame a sí mismo. No obstante, si alguno dice, yo amo a Dios, pero no sabe practicar el amor a su hermano que ha visto, ¿cómo puede afirmar que ama a Dios a quien no ha visto? Si me dedico a hablar mal de mi hermano, a criticarlo, a buscar hacerle daño, si busco competir contra mi hermano, descalificarlo, ¿cómo puedo decir a Dios que lo amo? ¿Cómo puede afirmar que ama a Dios alguien que no ha visto a Dios, pero que ha visto a su hermano cuando no lo ama? Juan nos dice que si vivimos de esta manera somos mentirosos. No nos dice que somos desamorados. No nos dice desamorados. Nos llama mentirosos, hipócritas. El que dice que ama a Dios debe amar también a su hermano de forma real y no solo con la teoría. Amar como el otro necesita ser amado. Ni siquiera como yo quiero amarlo. Como el otro necesita ser amado. De este modo, daremos testimonio de la obra que el Señor ha hecho en nosotros y seremos reflejo del amor de Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir como Jesús vivió? ¿Estamos dispuestos a amar como Jesús nos amó? Amén. Pablo declara, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha dado de su Espíritu para que permanezcamos en Él, para que comprendamos su palabra, creamos en Jesús y seamos librados de toda condenación. Nos ha dado de su Espíritu para que experimentemos su amor y para capacitarnos para amar, para conducirnos en el proceso de nuestra santificación. Nos ha dado de su Espíritu para que seamos poderosos testigos del Evangelio. Nos ha dado de su Espíritu para garantizar nuestra herencia eterna, para que disfrutemos para siempre de una constante comunión con Él. Nuestro Señor quiere estar con nosotros desde ahora y por toda la eternidad.
Para esto envió a su único Hijo a tomar nuestro lugar en el castigo por nuestro pecado. Y nos hizo libres del temor que invade a quienes serán condenados en el juicio final. Dios nos amó primero. Dios vino primero a nuestro encuentro. Que el amor que el Señor nos ha derramado se perfeccione en nosotros por vivir como Cristo vivió. Oremos por ser llenos del Espíritu Santo. Esforcémonos por amar a Dios y amar también a nuestro hermano. Seamos así un fiel reflejo del amor de Dios. Amén. Vamos a orar juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos bendices a través de cada pasaje de Primera de Juan. Y hoy tú nos estás mostrando cómo tú anhelas una comunión permanente con nosotros. Porque así como tú nos llamas a que nosotros permanezcamos en ti, tú quieres permanecer en nosotros. Para esto tú nos has dado de tu Espíritu. Y por medio de tu Espíritu podemos llegar a comprender la salvación que nos has dado en Jesús. Ayúdanos a poder arrepentirnos delante de ti, a buscar tu perdón, para encontrarnos efectivamente con nuestro Salvador y Señor Jesucristo y para permanecer en el camino de la santificación por medio de anhelar ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a orar, queremos permanecer en comunión contigo. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de oración permanente y ayúdanos a anhelar también permanecer en comunión contigo. Un día tú vendrás a buscarnos, que en ese día podamos estar confiados, podamos tener alegría y no temor, porque confiamos en el amor que nos has derramado. Señor, trabaja en nuestro corazón, úsanos, Señor, y ayúdanos a ser un fiel reflejo de tu amor. Te damos gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo tú eres yo.